¿sí? El ejercicio que vamos a hacer es el que corresponde, espero que todos estén viendo el archivo de Excel, ¿sí? Ahí tenemos los precios de cierre de diferentes acciones en dólares, tanto de la bolsa de Nueva York como la bolsa de Tokio, ¿sí? Veamos las preguntas que nos hace el ejercicio. Dice, vamos a hacer la pregunta, para no repasar todo, vamos a hacer la pregunta C. La C y la D, obviamente, para repasar. Vamos a repasar entonces la prueba de las varianzas, la prueba de las varianzas de Excel y la prueba de para saber la diferencia de medias. Entonces vamos a hacer la pregunta C. Dice, realice la prueba para probar si las varianzas de los precios de cierre de las dos bolsas son iguales. Ahí dice que trabajar con un nivel de significancia del 10%, pero ya sabemos que con las pruebas de Excel vamos a definir y vamos a trabajar es con el valor P de la prueba. O sea, pues que el nivel de significancia no lo necesitamos. Recuerde que con el valor P de la prueba, dependiendo del valor que toma, aceptamos H0 o aceptamos H1. ¿Estamos todos ahí? Lo importante es que todos también tengan abierto el archivo de Excel, porque recuerden que los procedimientos que hacemos en análisis de datos no se reflejan en la pantalla. Entonces, vamos a hacer entonces a trabajar el análisis de datos. Entonces, si todos lo tienen cargado, ¿alguien falta por cargar el archivo? Chicos, ¿alguien falta por cargar el archivo? ¿Todos lo tienen? Sí. Muy bien. Yo sí. Vuelvo y repito. ¿Alguien falta por cargar el archivo? No. Parece que todos, pues. Muy bien. Entonces recuerde que vimos antes de la semana de receso. Nos íbamos por datos. Todos debemos tener cargado el análisis de datos, porque ya ese procedimiento ya lo hicimos en el computador. Luego eso no se borra, eso queda ya instalado hasta que lo desinstalemos, pero eso queda instalado. Entonces nos vamos por análisis de datos. Recuerde que vamos a hacer la prueba para mostrar si las varianzas son iguales o no. O sea que en ese directorio de archivos busquemos la prueba F para varianza de dos muestras y le decimos aceptar. Recuerde que nosotros lo que hacemos aquí normalmente es que la primera variable que entramos es la de la Y. O sea que vamos a entrar los datos que corresponden a la bolsa de Tokio. Esos datos comienzan desde qué celda. ¿Quién me puede decir desde qué celda comienzan los datos de la bolsa de Tokio? C3. C3. Recuerden que nosotros incluimos el título siempre para que nos ayude a ubicar la información. Entonces, siempre incluimos el título. Entonces, la información va desde la C3 hasta la C53. Ahora, vamos a ubicar la variable 2, que en esta prueba siempre decimos que es X. Entonces, vamos a mirar dónde está la información de las X. La información de las X empieza en qué celda. A3. ¿Sabes qué? Perdón. Desde la A3, ¿no? Hasta la A28. O sea que tenemos que tener señalados que el rango de la variable 1 es C3, 2 puntos, C53. Y el rango de la variable 2 es A3 hasta A28. Bien, la segunda pregunta que nos hace el cuadrito es, ¿incluimos títulos en el archivo o en la información? Sí. Entonces le damos clic ahí a rótulos.
Recuerden pues que el alfa es relativo, ya con el valor de la prueba no tenemos que esclavizarnos con el alfa, pero si quieren pues pongan el alfa que decía la prueba que era del 10%, entonces pongámosle 0.10. Muy bien, y me tiré esto. Me lo mando para otro hoja. Listo, yo tengo los resultados en otro hoja. ¿Sí? Me aceleré, pero ahí tengo los resultados. Yo creo pues que esto sí ya lo alcanzan a ver, ¿no? ¿Alcanzan a ver los resultados? Sí, profe. Bueno, recuerde que este es el estadístico de la prueba, el que estoy señalando con el amarillo, pero lo que más nos interesa acá es esto que señalo con azul. ¿Qué es eso? Ese es el valor P de la prueba. Repasemos el concepto del valor P de la prueba. ¿Qué dijimos? Dijimos que el valor P de la prueba, para la prueba, el valor P de la prueba, si era menor, si es pequeño, y siempre asumimos que pequeño es menor del 5% en una prueba de una cola. Aquí estamos haciendo prueba de una cola, como lo dice ahí. Si ese valor es menor del 5%, aceptamos H sub 1. Entonces veamos entonces cuáles serían las hipótesis acá. Para que repasemos. Lo vamos a hacer en Paint, pues las hipótesis. Espero que me estén viendo la pantalla de Paint, ¿no? Entonces es muy sencillo. Estamos probando la hipótesis de que las dos varianzas son iguales. Versus, en este caso, el estadístico de la prueba nos dio mayor que 1. Aquí no es positivo ni negativo, sino es mayor que 1 o menor que 1. Ojo, en esta prueba de hipótesis estamos diciendo entonces que ese cociente entre la variable X, perdón, la variable Y la variable, voy a borrar esto porque esto no es así. El cociente entre la varianza y el de la X es mayor que 1. ¿Eso qué significa? En otras palabras, que la varianza Y es mayor que la varianza X. ¿Por qué lo digo? Porque el estadístico de la prueba, si no estoy mal, nos dio, ya les voy a decir, nos dio 2.58. Entonces es importante que en esta prueba, igual que en el intervalo del cociente de las varianzas, el valor de referencia es el 1, no el 0, como en las otras pruebas, sino acá en esta prueba es el 1. Si el valor de f es mayor que 1, quiere decir que la varianza de y es mayor que la varianza de x. Si fuera menor que 1, estaríamos diciendo al contrario. Bien, entonces estamos diciendo que la hipótesis nula, en este caso las varianzas son iguales, versus la varianza de y es mayor que la varianza de x. En otras palabras, que sea una mayor que otra quiere decir que las varianzas son ¿qué? Las varianzas son diferentes.
Simplemente que aquí vamos a concluir que una es mayor que la otra. Muy bien. Recuerden que el valor de la prueba acá nos está dando nada menos que 0.006. O sea que este es muy bajo. Entonces recuerden que cuando el valor P de la prueba es bajo, se acepta H sub 1. ¿Qué quiere decir que estamos aceptando H sub 1? Que en este caso lo que nos interesa es que ya sabemos que la varianza Y es mayor que la varianza X y que las varianzas son diferentes. Entonces vuelvo y repito. La hipótesis nula es que las varianzas son iguales. En este caso, como el estadístico de la prueba nos da mayor de 2.58, quiere decir que es mayor que 1. Eso quiere decir que podemos plantear la hipótesis H1 de la siguiente manera. La varianza de Y es mayor que la varianza de X. De otra manera, lo que nos interesa es que si una es mayor o menor, ya de por sí las varianzas son diferentes, que es lo que nos interesa concluir. El estadístico nos dio 2.58, o sea que eso quiere decir que eso es mayor que 1. Y lo más interesante de la prueba, y que nos simplifica para la conclusión, es que el valor P de la prueba está menor del 5%. Si lo vamos a llevar a porcentaje, esto apenas es 0.6%, mucho menor del 5%. Entonces recuerden que en el valor P de la prueba, cuando es muy bajo, se acepta H sub 1. O sea, nuestra conclusión definitiva es que las varianzas son diferentes. Muy bien, listo. Entonces, veamos nuevamente los resultados y veamos que sí. Miren cuánto nos dio la varianza de la bolsa de Tokio. 298. ¿Cuánto nos dio la varianza de Nueva York? 115. Entonces, eso ya nos demuestra entonces que la varianza de la bolsa de Tokio, que es la Y, sí realmente es mayor significativamente que la varianza de la variable de Nueva York, que es la X. Entonces, ¿qué sacamos conclusión? Que las varianzas son ¿qué? Diferentes. ¿Para qué nos sirve eso? Obviamente para decir qué prueba de diferencia de medias es la que vamos a hacer. Entonces vuelvo otra vez al archivo de acciones. Espero pues que me están viendo el archivo de acciones. Y vamos a hacer la pregunta dice, realice la prueba para mirar si existe una diferencia significativa entre el precio promedio del cierre de las dos bolsas y trabaje con un nivel de significancia del 5%. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos que hacer la prueba de diferencia de medias. Entonces volvamos a análisis de datos. Y recuerden que la prueba de diferencia de medias se encuentran al final. Las tres están al final. Las tres que vamos a trabajar están al final. Recuerden que tenemos la prueba T para medias de dos muestras emparejadas. Tenemos la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Y tenemos la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Ya no tenemos que suponer que las varianzas son desiguales. Ya sabemos que las varianzas son desiguales o diferentes. Entonces, vamos a hacer la prueba. Nos vamos a meter por la penúltima fila. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la prueba con dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Entonces, démosle clic. ¿Y qué es lo primero que vamos a meter ahí? Aquí sí, volvemos al modelo anterior. ¿Quién es la variable 1?
la variable de las X. Entonces aquí si pongamos cuidado nuevamente, la 1 sí son las X y la 2 sí son las Y. Solamente en la de la varianza volteamos el asunto. Muy bien, entonces le vamos a decir dónde están los datos de la variable 1. Ya sabemos que está desde la A3 hasta la A28. ¿Y dónde están los datos de la variable 2? Sabemos que está desde la C3 hasta la C53. Recuerden que lo que sigue dice diferencia hipotética entre las medias. Si no tenemos ningún valor a probar de diferencia entre ellos, simplemente siempre damos ese valor en blanco, que asume que esa diferencia es ¿qué? 0. Entonces, si dejamos ese espacio en blanco, estamos asumiendo que la diferencia entre las dos medias es 0. ¿Incluimos los rótulos? Sí. El alfa. Recuerde que vamos a trabajar con el valor P de la prueba, entonces no necesitamos ese alfa, nosotros tenemos que encasillar con ese alfa. Y si le vamos a dar la opción de que me muestre los resultados en la celda G1. Y estos son los resultados. Entonces vamos a compartir los resultados. Espero pues que los resultados míos sí los estén viendo. Listo. ¿Les dio estos resultados, jóvenes? Sí. Listo. Muy bien. Entonces veamos, muy importante. Este es el estadístico de la prueba. Este que se lo señalo con amarillo, el estadístico de la prueba. Si nos está dando negativo, vamos a mirar entonces cómo se plantea la hipótesis. Entonces apuntemos eso. El estadístico nos dio menos 4.11. Y miren que el estadístico, el valor de la prueba para una cola, miren el valor que nos dio. Valor supremamente ¿qué? Pequeño. Nos está dando menos 5, nos está dando 5.33 a la menos 5. Entonces vamos a mirar las conclusiones. Vamos a plantear las hipótesis y sacar las conclusiones. Vamos entonces a plantear las hipótesis utilizando otra vez la ayuda de Payne. Bien, entonces, ¿cómo plantearíamos aquí las hipótesis? Estaríamos planteando las hipótesis H sub 0. ¿Qué estaríamos diciendo aquí en palabras? Estaríamos diciendo que el promedio del precio de cierre de la Bolsa de Nueva York es igual al promedio del precio de cierre de Tokio versus, mire que acá como nos dio negativo, quiere decir
que mu sub X es menor que mu sub Y. ¿Por qué? Porque el estadístico nos dio que positivo, perdón, nos dio negativo. Recuerden que el estadístico de la prueba nos dio ¿cuánto? El estadístico nos dio menos 4.11. Si nos hubiera dado positivo, nos estaría diciendo que al contrario, mu sub X mayor que mu sub Y. ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Estamos diciendo entonces que el precio promedio de Nueva York, para que nos quede más cortico, es menor que el precio promedio de cierre, pues para no alargar mucho aquí, el precio promedio de Tokio. Entonces volvamos a mirar lo que hemos hecho. Nos está diciendo que la hipótesis nula, estamos diciendo que el promedio del precio de cierre de la bolsa de Nueva York es igual al promedio del precio de cierre de Tokio. Espero que me hayan escuchado bien porque por acá me está diciendo que la red a veces está molestando. Versus H1, como supimos que el estadístico de la prueba nos dio negativo, entonces planteamos la hipótesis de esta manera. El promedio de X es menor que el promedio de Y. O sea, en otras palabras, el precio promedio de Nueva York es menor que el precio promedio de Tokio. Bien. Nos dio 5 puntos. E a la menos 5. O sea que si nosotros vamos a escribir ese número es punto 1, 2, 3, 4, 5.33. Como pueden ver, es un valor supremamente pequeño. Y recuerden que cuando el valor P de la prueba es pequeño, ¿con qué hipótesis nos quedamos? Don Juan Pablo, ¿con qué hipótesis nos quedamos? Con H sub 1. Con H sub 1. Entonces recuerden que si el valor es, nos quedamos con H sub 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el precio promedio de Nueva York es menor que el precio promedio de Tokio. ¿Sí? Muy bien. Guardemos esto. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer entonces, vamos a utilizar la misma prueba, ojo, para un valor diferente de 0. Entonces, veamos, volvamos al archivo Excel, veamos los resultados y vamos a plantear la siguiente hipótesis. La siguiente hipótesis es, hay una diferencia de $10 entre el precio promedio de la bolsa de Nueva York y la bolsa de Tokio. Vamos a probar ese valor. Ojo, las cifras son $10. Entonces veamos cómo cambia eso cuando vamos a hacer el archivo. Entonces, volvamos a hacer análisis de datos.
Simplemente, ¿qué cambia si vamos a probar si hay una diferencia de $10? Lo que cambia no solamente es en esa diferencia hipotética entre las medias, vamos a ingresar el valor de 10. El valor de 10. Veamos entonces qué resultado sucede si ponemos 10 positivo. Vamos a mirar si nos aparece bien. Debe ser un número positivo. Entonces, si le ponemos un número negativo, nos dice 10. Entonces, muy bien. Listo. Entonces, si queremos probar la diferencia entre las dos bolsas, una diferencia de 10, el programa no admite valores negativos. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Ojo al cambio que vamos a hacer. Ya sabemos que la bolsa de Tokio tiene un mayor promedio, ¿sí?, que la bolsa de Nueva York. ¿Dónde vemos ese dato? Pues en estos dos valores. ¿Cuánto nos está dando el valor promedio de Tokio? $24. ¿Cuánto nos está dando el valor de Nueva York? $11. Cuando queremos probar, chicos, cuando queremos probar un valor diferente de 0, siempre, esto es importante, siempre debemos colocar como variable 1 la variable que tiene mayor promedio. Entonces vuelvo, repito, siempre que queremos probar un valor diferente de 0, siempre debemos colocar la variable de mayor promedio como la variable 1. O sea que en este caso, la variable 1 va a ser los precios de la bolsa de Tokio. Entonces, vamos a arrancar nuevamente pues con el ejercicio. Le vamos a decir entonces que va a ser pruebas diferentes. ¿Qué cambio le vamos a hacer con el anterior ejercicio? Ojo, tenemos que cambiar. Le tenemos que decir al programa que la variable 1 es la Y, la de Tokio. O sea que tenemos que cambiar. Le tenemos que decir al programa que los datos están desde la C3 hasta la C53. Y la variable 2 va a ser la de las X. Entonces le tenemos que decir que es desde la A3 hasta la A28. ¿Sí? Espero que hayan hecho eso. Entonces, estamos colocando la variable que tiene mayor media, que es la Y, que los valores están desde la C53, perdón, desde la C3 hasta la C53. Y la variable 2 es la que tiene menor valor, o sea que en este caso es los valores de Nueva York, que está desde la A3 hasta la A28. Ojo, como vamos a probar que la diferencia es de $10, en esa diferencia hipotética vamos a colocar el valor de 10. El valor de 10. Sabemos que le pusimos rótulos y queremos que nos muestre los resultados en la celda, una que no esté ocupada. Vamos a decirle que es 18 y le damos a aceptar. Si hicieron el procedimiento, les tiene que dar este resultado de acá, este que les estoy mostrando. Doña Tania, ¿le dio? Doña Tania. Profe, lo estoy haciendo. Ah, listo.
¿Don Mateo le dio? Sí. Sí. Listo. ¿A quién no le dio? Entonces veamos cuánto nos dio el estadístico. Bien, para que se recuerden, estos grados de libertad son los famosos, la famosa V, que lo calculamos con esa fórmula que es medio bastante larga. O sea que aquí se trabaja con 69 grados de libertad. Nuestro estadístico, como pueden ver, que es el que les señalo de amarillo, nos dio 1.03 y ojo, el valor de la prueba, que se lo señalo con azul, nos dio solamente 0.15. Vamos a hacer el ejercicio con eso, 0.15. Vamos a hacer entonces la prueba y vamos a utilizar la ayuda del diagrama de Penn, ¿sí? Nuevamente. Y borremos esto por aquí, pongamos uno nuevo. Entonces miren lo que estamos probando. Estamos probando lo siguiente. ¿Qué estaríamos planteando en esa hipótesis? Recuerden que Y son los precios de quién. Esto es Tokio. Y esto es Nueva York. ¿Qué estaríamos planteando ahí? Estaríamos diciendo que el precio promedio de la bolsa de Tokio es mayor en $10 que el precio promedio de Nueva York. ¿Sí? Bien. Entonces miren pues que podemos hacer pruebas de hipótesis diferentes de cero. ¿Cómo quedaría planteadas las hipótesis así? Estaríamos diciendo el precio promedio de la bolsa de Tokio es mayor en $10, o no digamos es mayor, es el precio promedio, sí, el precio promedio de la bolsa de Tokio es mayor en $10 que el precio promedio de Nueva York. Versus H1. Estamos diciendo todavía, ¿se acuerdan cuánto nos dio el estadístico de la prueba? El estadístico de la prueba nos dio 1.03. Nos dio positivo. Entonces quiere decir que esa diferencia todavía es mayor de $10. No es que sea $10, sino todavía mayor de $10. Estaríamos diciendo entonces que el precio mayor, perdón, el precio promedio de Tokio es superior a $10 al precio promedio de Nueva York. ¿Sí? Entonces, muy importante. Aquí estamos diciendo en H0 que la diferencia entre el precio promedio de Tokio y el precio promedio de Nueva York es $10. ¿Sí? Versus en H1
estamos diciendo que ese precio es superior a $10, ni siquiera es $10, es mucho mayor a $10. Muy bien. ¿Por qué lo hicimos mayor? Porque el estadístico de la prueba nos dio que positivo. ¿Cuánto nos dio el valor P de la prueba? Recuerden que el valor P de la prueba nos dio 0.15. 0.15, o sea que esto es, en otras palabras, un 15%. Y recuerden que siempre estamos sacando la conclusión de que si este valor es superior al 5%, en esos casos se acepta ¿qué? Se acepta H sub 0. Entonces simplemente nos tenemos que quedar con la hipótesis nula, que simplemente la diferencia entre el precio promedio de la bolsa de Tokio versus el precio promedio de Nueva York solamente se limitan ¿a qué? A $10. No podemos que supere los $10, sino nos quedamos con los $10. ¿Listo? Muy bien. Voy a guardar esto. Para que quede, para anexar el documento, pues. Listo. Preguntas, inquietudes. Nada, ninguno, ¿todo bien? Muy bien. Todo bien. Listo, pues. Bien. Vamos entonces a ver un ejemplo del nuevo intervalo que vamos a ver hoy. Vamos a mirar ejemplos donde es diferencia de medias, pero para datos pareados o poblaciones dependientes. En este documento que yo les envié, este sí se los envié todo completo ayer, está como las pruebas. Yo no sé si estoy compartiendo esto, estoy compartiendo el documento Word. No, profe. No, entonces me pasé sin compartir. Esperen, tico, pues. Ya lo sí lo deben estar viendo. Sí, ya, ahora sí. Ya. Entonces este documento que se los envié ayer, en la prueba que vamos a ver, es la número 6. Entonces veamos más o menos, le damos un poquitico de esto y que dice, en los casos anteriores, porque ni siquiera es el caso anterior, sino en los casos anteriores, se ha supuesto que las dos poblaciones son independientes. Un método que se emplea frecuentemente para averiguar la efectividad de un tratamiento es uno que usa observaciones relacionadas que se obtienen de muestras no independientes, o sea, que muestran dependientes, donde X es la observación antes del tratamiento y Y es la observación de aplicar el tratamiento. Eso inclusive lo puedo poner entre comillas, porque a veces no es un tratamiento médico, pues como el que se plantea, pues que el de coronavirus, sino un año, un mes, cómo cambian las situaciones de un día para otro. Bien, dice así, en este caso, para probar H sub 0, el promedio de las diferencias es igual a 0, estaríamos diciendo que el tratamiento no surtió efecto. El estadístico de la prueba, si lo fuéramos a hacer manualmente, tenemos que coger la D media, que ahorita vamos a ver qué es la diferencia entre los dos valores, menos el valor que estamos probando, que si generalmente es 0, pues eso queda ahí, esto quedaría 0 aquí, sobre la raíz, sobre la desviación, sobre la raíz cuadrada de n.
Lo que nos está diciendo el documento es que vamos a trabajar también con una T-Student. Y normalmente uno hace esta diferencia. ¿Sí? Vamos a mirar entonces cómo hacemos esa diferencia en Excel. Cómo planteamos esa diferencia Y sub I menos X sub I. Listo. Nos vamos a concentrar entonces ahora en el ejemplo, porque Excel también nos va a ayudar en esta prueba. Entonces vamos a mirar cuál es el ejemplo que vamos a hacer. Deben estar viendo el archivo de Excel, ¿sí o no? Sí. Listo. Ubíquense en su archivo donde dice centrales. ¿Ven? Yo tengo aquí por aquí un pastel. Ah, yo les di el pastel aquí. Muy bien. Yo les voy a borrar el pastel para que sepamos de dónde salieron los valores. Pues eso es, les copié el pastel. Pero se lo voy a eliminar. Muy bien. Ustedes lo tienen ahí, pero vamos a ver entonces cómo salen esos resultados. Veamos de qué se trata el ejercicio. Dice, se quiere determinar si en el último mes hubo un cambio significativo en el nivel de los embalses del país. Los datos recopilados de los 2 últimos meses son los siguientes. Entonces tenemos la central Amani. Esa es una central que está del río Miel. Nos decía que en marzo el volumen útil de la central era del 35.33. Voy a poner esto un poquito más grande, pues. En febrero, la represa estaba con un 59.52%. La represa Miraflores, que es la represa que queda arribita en Piedras Blancas, tenía una capacidad del 25.16 y miren que en febrero estaba en un 70%, bajó considerablemente su capacidad. También bajó considerablemente el Peñol, pasó de un 64.17 en febrero y en marzo un 43.74. Las playas también bajó. Por C2, por el contrario, aumentó. Por C3 también aumentó. Y ahí tenemos todos los datos. Hubo unas que bajaron considerablemente. La Esmeralda es una que se mantiene muy bajita. Bien. Lo que queremos medir, miren que no tiene que ser necesariamente un tratamiento. Puede ser que lo que estamos midiendo es el efecto mes. O sea, vuelvo, repito, no necesariamente tiene que ser un tratamiento. Y siempre vamos a... Entonces veamos la prueba que nos dice. Realice la prueba para comprobar si hay una diferencia significativa entre la capacidad de los embalses. Encuentre el valor de la prueba y con base a ese valor concluye. Muy bien. Listo. Vamos a mirar entonces. Bien. ¿Por qué vamos a hacer esta prueba? Mire que en esta prueba no se requiere, ojo, hacer la prueba de varianzas. No se requiere probar las varianzas. Esta prueba no requiere de antemano saber si las varianzas son iguales o no. Para nuestro efecto, vamos a llamar marzo la variable Y. ¿Sí? La variable Y. Y para febrero, vamos a llamarla como si fuera la variable X. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, los invito a que vamos para análisis de datos. ¿Por qué hacemos esta prueba para estos datos? Muy sencillo. Porque el nivel de la represa solo depende de la misma represa. No es lo mismo, yo no puedo comparar la capacidad de Amani con la capacidad que tiene la represa de Esmeralda. No conozco dónde queda la represa de Esmeralda, pero sé que siempre tiene poca capacidad. ¿Sí? Hay represas que siempre tienen buena capacidad y ahorita les explico el por qué. Ahorita les explico pues gráficamente el por qué. Muy bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos a ir por análisis de datos. Ojo, vamos a buscar dentro del menú de análisis de datos la prueba que dice prueba T para medias de dos muestras emparejadas. Ojo, así se llama en Excel. Cuando los datos son de poblaciones dependientes, ellos lo llaman prueba para medias de dos muestras emparejadas. Entonces nos vamos a ir por ese lado. Nos vamos a coger por ese renglón y le vamos a decir aceptar. Siempre, también en esta variable, ojo muchachos, siempre en esta prueba vamos a llamar la variable 1 la Y. Ojo, siempre vamos a meter la Y. O sea que en este caso la Y corresponden a los datos de marzo, que en este caso están desde la B4, incluyendo marzo, pues el título, está desde la B4 hasta la B22. Otra característica de esta prueba es que tenemos que tener las mismas observaciones, tanto para X como para Y. Por eso se dice emparejadas. O sea, aquí no puedo tener diferencias de respuestas para cada una de las variables. Tienen que ser las mismas. Y ahora vamos a decirle dónde está la variable 2, que recuerde que siempre va a ser la variable X. Entonces, en este caso, la variable X está desde la C4 hasta la C22. Entonces, si vamos bien juiciosos, debemos tener lo siguiente. En la variable 1, tenemos que los datos van desde la B4 hasta la B22. Y en la variable 2, tenemos desde la C4 hasta la C22. ¿Qué diferencia hipotética de variables tenemos entre las medias? Siempre vamos a trabajar la más normal, que la diferencia sea ¿qué? 0. Por eso lo dejamos en blanco. ¿Incluimos rótulos? Sí. El valor alfa. Recuerde que siempre trabajamos con el valor P de la prueba para estos casos. Entonces eso es indiferente. Y le vamos a decir que los resultados, colóquenme la NF3. Y si hicieron las cositas, pues claro que ustedes ya tenían el dato ahí. Yo no me había percatado que se los grabé con los resultados. Veamos entonces los resultados. Ahora sí, este dato sí lo están viendo. Dice que la media de marzo es de 44, o sea que en marzo estamos en un 44% de capacidad de los embalses. Gracias a Dios que ya empezó a llover, porque usted se imagina esta pandemia también con problemas de energía convenientes. Febrero tenía una capacidad del 62%. Las varianzas ahí las tenemos 18 observaciones. Ese coeficiente de correlación es algo que se utiliza para otro tema de estadística. Nosotros no tenemos aquí que ver con ese coeficiente de correlación. Muy bien, vimos que la diferencia hipotética la planteamos como 0. Se trabaja con
n menos 1 grado de libertad, o sea que aquí tenemos, si tenemos 18 observaciones, los grados de libertad al ser n menos 1 serían 17. Miren lo importante, el estadístico nos está dando ¿qué? Negativo. Aquí lo apuntemos, menos 4.71. Entonces planteemos esto. Este es el estadístico. El amarillo. Y este es el valor de la prueba, que como pueden ver ustedes ya es un valor pequeño. Simplemente nos queda plantear las hipótesis. Y vamos a hacerlo. Entonces salgo de aquí. Me voy para Paint. Borro esto. Y antes de hacerle la prueba, resulta sucede que hay represas que se aprovechan el agua de la otra represa. Ya les voy a explicar. Ejemplo, acá tenemos el Peñol. Aquí está el agua del Peñol. Y lo bonito del Peñol, lo bonito de este agua de represa del Peñol, es que cuando se genera energía en el Peñol, más abajo, cae a una pequeña represa que no acumula agua. Simplemente utiliza este agua del Peñol. Y aquí tenemos otra represa que puede ser, por decir algo, la Punchina. Y lo bonito del Peñol y todo el proceso hidroeléctrico de San Carlos es que no es solo una, sino que más abajo hay otra represa también que aprovecha el agua de Punchina para generar más energía. Eso es lo bonito del proyecto del Peñol, que no es una sola represa. O sea, con este agüita que tenemos en el Peñol, miren que se genera energía en una, en 2 y en 3 represas. Caso similar pasa con Porce 2, que puede ser la que acumula el agua. Al generar energía de Porce 2, cae a otra pequeña que es Porce 3. Y ¿sabe lo triste? Es que íbamos a hacer Porce 4. Se iba a hacer Porce 4. Y este proyecto se suspendió. ¿Ustedes saben por qué se suspendió? ¿Falta de plata o qué? No. Porque la gente es muy mala. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Muy sencillo. Obviamente, la gente, es que no es la gente muy mala, sino que hay gente mala que hace, muy sencillo. Ustedes saben que en cada represa se inundan unos terrenos, ¿sí? Entonces resulta que hubo gente que le dijo a más de uno, váyase y métase a estos terrenos que se van a inundar, perdón. Y a ustedes los van a tener que, para sacarlos de ahí, los van a tener que pagarle una indemnización. Entonces, hubo gente que dijo, listo, programó la gente para que se fuera a esos terrenos, para que cuando empresas públicas o la empresa que fuera a hacer este proyecto, fuera a hacer esto, le tuviera que pagar la indemnización a toda esta gente para salir de la zona. Entonces, por decir algo, cuando se hizo el estudio, en esa zona vivían 250 personas. Cuando ya, con toda esta invasión de la gente, por decir algo, eso pasaron a vivir 3.500 personas. ¿De dónde fue ese crecimiento? Fueron gente que fue influenciada para que se fueran allá, ¿sí? Pero ¿sabe qué pasó?
los dejaron con los crespos hechos. El proyecto se aplazó. Y entonces todos los que influyeron a esta gente que se metiera ahí, ¿cómo quedaron? ¿Sí? Imagínense gente que de pronto dejó su parcelita con la promesa de que por aquí iba a conseguir plata, con una promesa, y cuando se suspendió esto, entonces esta gente quedó más pobre que nunca, para que vea cómo suceden las cosas. Muy bien, hay historias bonitas del Peñol, para que ustedes sepan. En el Peñol también pasó una historia muy bonita, ya les voy a mostrar, se la voy a explicar. Esto ya es casuística, pues, muchachos. Es muy bueno que por ahí hay videitos del proyecto del Peñol, en la construcción y todo eso, para que ustedes vean unos videos viejos y todo eso. En el Peñol fue construido por empresas públicas de Medellín. Así se escribían empresas públicas de Medellín en ese tiempo. Entonces resulta que el proyecto del Peñol fue un proyecto con tiempo, avisado. Entonces, empresas públicas en su bisoñada, porque esto fue bisoñada, allá metieron los guayos, empezó a negociar los predios. Aquí está la finquita del campesino X, ¿sí? Y empresas públicas le pagó la finquita al campesino X. Resulta, sucede que el campesino X, muy vivo, porque eso fue viveza, le vendió su finca, que ya se la había pagado a empresas públicas, se la vendió al campesino Y. Cuando fueron a sacar esta gente de aquí, ya no estaba viviendo el campesino X, sino el campesino ¿qué? Y. Y resulta y sucede que en esa región existía la tradición de las llaves. ¿Cuál era la tradición de las llaves? Era muy sencillo. La tradición de las llaves decía que el que tenía las llaves de la casa era el dueño de la casa. Entonces, cuando fueron a sacar esta persona del Y, empresas públicas, se encontró con que el campesino Y decía, es que yo soy el dueño de esta casa. ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves. Entonces resulta y sucede que hubo muchos predios en el Peñol donde empresas públicas tuvo que pagarlo 2 veces. Se la pagó al campesino X y le tuvo que pagar al campesino Y para sacarlo. Eso sirvió para los siguientes proyectos. Esta bisoñada le sirvió para curarse en salud a empresas públicas y a ISA en los siguientes proyectos, porque ISA en esa época también construía represas, ya no hace represas, sino que transmite energía. Entonces, muy sencillo, ya que hicieron los otros proyectos. Este era el terreno del campesino Z. Entonces, simplemente le pagaban el 50%, no le pagaban todo, y cuando iban a sacar el campesino Z, obviamente el campesino Z no negociaba ya el terreno con otro. Cuando iba a sacar, le pagaban el otro 50%. ¿Y qué hacía empresas públicas e ISA? Muy sencillas, llegaban con un bulldozer y barrían con todo esto. Tumbaban casa, sembrados, con el perro y el gato lo levantaban físicamente, esto quedaba simplemente un peladero y ya estaba listo para ser inundado. Entonces miren pues todas las enseñanzas que dejó el Peñol, hasta para negociar predios, que le sirvió para las otras represas. Realmente el Peñol fue la primera gran represa que hizo el país, ¿sí? Anteriormente el país hacía pequeñas represitas. Después del Peñol, obviamente ya viene la otra gran represa,
que le va a quitar el trono al Peñol, que va a ser Ituango. Cuando Ituango empiece a funcionar, ya la represa del Peñol se va a ver chiquitica, chiquitica, al lado de este monstruo que es Ituango. Muy bien, esperemos pues que Ituango pueda funcionar a plenitud, como se tenía planeado, pues, y esperemos que sea bien rápido. Pues yo no le pongo este año, el próximo año, que veremos. Ya eso yo creo que ya para el 2022, que empieza a generar energía. Muy bien, listo pues muchachos. Ahora sí, eso no se lo voy a grabar. Casuística. Veamos entonces. La hipótesis de Lucero, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en este caso D es igual a 0. D igual a 0. Estamos diciendo entonces que la capacidad promedio ay, se me está acabando el marcador. La capacidad promedio de los embalses sigue igual entre los meses de marzo y febrero. Versus. ¿Se acuerdan cuánto nos dio el estadístico de la prueba? ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Menos ¿Nos dio positivo o 4.71. nos dio negativo? Negativo, menos 4.71. Por eso es que planteamos que en este caso la diferencia es menor que 0. Y la diferencia menor que 0, ¿qué significa? Que el promedio Y es menor que el promedio ¿qué? X. Eso es lo que nos está indicando una diferencia negativa, que el promedio de las Y es menor que el promedio de las X. Eso quiere decir que en palabras estamos diciendo que la capacidad promedio de los embalses en el mes de marzo, que recuerde que en el mes de marzo es Y, es inferior o menor a la capacidad promedio del mes de febrero. ¿Sí? Muy bien. Ya vimos que el estadístico nos dio ¿cuánto? Menos 4.71. ¿Cuánto nos dio el valor P de la prueba? El valor P de la prueba, recuerden que nos dio 9.94 a la menos 5, o sea que tenemos un valor P que es 0.0000994. ¿Este valor es alto o pequeño? Ese valor es alto o pequeño. Chicos. Muy pequeño. Muy pequeño. Y si el valor es pequeño, ¿con qué hipótesis nos quedamos? Sub 0. Si el valor es pequeño, ¿con qué hipótesis nos quedamos? H1. Con H1. Entonces, podemos decir entonces
que la capacidad promedio de los embalses en el mes de marzo es inferior o, en otras palabras, disminuyó de manera significativa a la capacidad promedio del mes de febrero. ¿Sí? Muy bien. Entonces volvamos a mirar pues así el repaso. Decimos que H0, la hipótesis es que la diferencia promedio es igual a 0. Al decir que la diferencia promedio es igual a 0, estamos diciendo que la capacidad promedio de los embalses sigue igual entre los meses de marzo y febrero. ¿Por qué planteamos la hipótesis menor? Porque el estadístico nos dio negativo. ¿Qué quiere que significa que sea negativo? Que el promedio de Y es menor que el promedio de X. Entonces estamos diciendo que la capacidad promedio de los embalses en el mes de marzo es inferior a la capacidad promedio del mes de febrero. En otras palabras, estamos diciendo que el mes de marzo, el clima, o sea, fue un mes de verano, hizo que disminuyera la capacidad de los embalses. Y llegamos a la conclusión de que nos quedamos con esa hipótesis 1 porque realmente el valor P de la prueba es supremamente pequeño. La ventaja del valor P de la prueba es que con estos valores tan pequeños tenemos mayor certeza de aceptar H1. Esto nos da un grado de certeza. Esto a medida que es muy, pero muy pequeño, estamos muy seguros de haber aceptado la hipótesis que es. Cuando esto es muy alto, nos da certeza de que la hipótesis nula es la correcta. Muy bien. Ese garabato lo voy a guardar. Listo. Guardemos ese garabato. Muy bien. Vamos entonces a mirar qué más nos trae el ejercicio. Bien. Veamos la pregunta B del ejercicio para repasar. Este es de repaso. ¿Cómo lo haríamos? ¿Por qué probaríamos la B? Simplemente vamos a plantear por dónde nos iríamos en esta B. Dice, se puede concluir que en el mes de marzo el promedio de la capacidad de los embalses se encontraba al 50%. Realice la prueba con una significancia del 5%. Bien, les pregunto, ¿por qué prueba hacemos la pregunta C? ¿Por qué prueba hacemos la pregunta B? Perdón. Escucho propuestas. Chicos, escucho. ¿Ustedes harían esa prueba por cuál? Don Jefferson, ¿usted lo haría por cuál prueba? Pues solamente le colocaría no 0, sino 50 diferencia. Esa no es por ese lado. Muy bien. Sigamos escuchando. Don Juan Pablo, ¿por qué camino usted haría esa prueba? Pero yo no sé. Muy bien. Yo voy con la F. No. No. Volvamos a leer la pregunta. Se puede concluir que en el mes de marzo, ojo, el promedio de la capacidad de los embalses se encontraba al 50%. Realice la prueba con una significancia del 5%. Repasemos qué pruebas hemos visto. Miren, pues, repasen las pruebas. De atrás para adelante. ¿Cuál fue la última prueba que vimos? Diferencia de medias.
Ahí nos están preguntando si hay diferencia de medias. No. No, pues es la que acabamos de hacer. No nos está preguntando. Entonces descarten. Diferencia de medias, datos pareados. Diferencia de medias, varianzas diferentes. Diferencia de medias, varianzas diferentes e iguales. ¿Nos están preguntando por la varianza? No. Solo, obviamente, nos queda una sola prueba. Y es la prueba del promedio. Entonces, simplemente ese ejercicio se hace con la prueba número 1. ¿Qué es lo que nos están probando? Que el promedio es del 50%. Muy sencillo, entonces vamos a hacerla de repaso. Recuerde que esa no está en Excel. Entonces vamos a repasar cómo se hace de manera manual. No todas están en Excel. Entonces recordemos la primera prueba. Saquen pues el cuaderno, miren qué es lo primero que había que hacer. ¿Qué era lo primero que había que hacer ahí? En la primera prueba. Necesitamos calcular la media de marzo. Vamos a repasar un poquitico, pues. Recuerden que para calcular el promedio, ¿con qué función la utilizamos? Promedio. Vamos a calcular el promedio de los embalses en el mes de marzo. ¿Cuánto estaba de capacidad promedio en el mes de marzo los embalses? Vea, ahí la teníamos, hasta yo para qué me pongo a hacer pendejadas. Aquí lo tenemos, 44.98, darlo acá. ¿Yo para qué? Listo. La otra. Necesitamos la desviación estándar de marzo. Vamos a poner a sacar pendejadas. Acá arriba tenemos la que. ¿Qué tenemos aquí? La varianza. La varianza. Entonces, ¿cómo saco la desviación? Raíz. Simplemente le voy a decir, sáqueme la raíz a la varianza. Ya tenemos la desviación estándar. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? N, y ya lo tenemos. ¿Cuántas observaciones tenemos? 18. 18. Entonces, recuerde que hacíamos el estadístico de la prueba. Entonces, el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba. ¿Cuál es el valor que vamos a probar? El valor a probar sería, en este caso, mu sub 0. Que es de 50, porque eso es lo que nos están preguntando. Se puede decir que en marzo la capacidad promedio de los embalsos era del 50%. Entonces, veamos el estadístico de la prueba. Repasemos cómo lo calculamos. Decíamos, es el valor de la media, que en este caso es ¿qué? 44.98. Le restamos el valor de mu sub 0, que es 50. A eso lo dimos sobre la desviación. ¿Cuánto es la desviación? 18.015. Y ese a su vez dividido por la raíz de n. Entonces veamos cuánto nos dio el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba en ese caso nos dio menos 1.18. Entonces copiemos eso. Menos 1.18.
Recuerden que nos dice que haga la prueba con una significancia del 5%. Entonces, ¿está listo? Repasemos. Vamos a hacer la prueba de la media. Primera prueba que hicimos. Entonces, en este caso, vamos a sacar la media de marzo, que nos dio 44,98. La desviación estándar simplemente le sacamos la raíz a la varianza, que la teníamos arriba. Tenemos n que es 18. Vamos a probar el valor de 50. Y con base a ese valor de 50 encontramos el estadístico de la prueba, que nos dio en caso menos 1.18. Entonces vamos a mirar la prueba con Paint. Y veamos entonces las hipótesis. ¿Qué estamos planteando aquí en hipótesis? Que el promedio de los embalses en el mes de marzo es del 50%. Estamos diciendo entonces que el promedio de la capacidad en el mes de marzo es del 50%. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Menos 1.18. Entonces recuerden que ese signo negativo nos está indicando hacia qué lado se plantea la hipótesis. Estamos diciendo entonces, Profe, señora, no tienes el documento compartido. no lo tengo. Ay, qué pena. Listo, entonces me voy a volver. ¿Ya sí lo ven? Sí, señor. Muy bien. Listo, entonces volvamos a plantear eso. Le está diciendo que el promedio de la capacidad de los embalses en el mes de marzo es del 50%. Versus, ¿por qué lo planteamos menor? Porque recuerde que el estadístico de la prueba nos dio negativo y nos dio menos 1.18. Entonces estaríamos diciendo que el promedio de la capacidad en el mes de marzo es inferior al 50%. Muy bien. Recuerde que la prueba, como aquí sí no estamos haciendo la prueba por Excel, ahí sí nos toca trabajar con el valor de la tabla. ¿Se acuerdan que la prueba la estamos haciendo con qué significancia? ¿Con qué significancia la estamos haciendo? Con el 5%. O sea que nos están dando alfa el 5%, que es el nivel de significancia. Entonces tenemos que buscar, ojo, el valor de T alfa, en este caso n-1. Entonces tenemos que buscar el valor de 0.05. ¿Se acuerdan cuántas observaciones eran? 18. 18. O sea que acá es 17. Busquen el valor de la tabla.
Uy, mi señora me embolató las tablas. Ah, ya la encontré. ¿Cuánto les dio, muchachos? El valor de la tabla. Para el 17. Profe, 2.898. 2 punto ¿qué? 898. 17. ¿Cuánto le dio? 2.898. 1.740. Sí, señora. ¿No? Señora, ni busque nuevamente. Ojo con el punto 005. No se engañe. Bien, Punto el valor correcto fue el que nos dio Angie, que era 1.740. Muy bien. Entonces, para pasar el otro pantallazo, decimos así. El promedio de los embalses en el mes de marzo era del 50%. Como nos dio el estadístico negativo, estamos diciendo que el promedio es menor del 50%. Entonces estamos diciendo que el promedio de la capacidad en el mes de marzo es inferior al 50%. Ya encontramos el valor de la tabla. Ahora simplemente vamos a plantear la región de aceptación y de H sub 0. Entonces, volvamos a la grafiquita. Recuerde que aquí está el 0. Ojo, como estamos planteando la hipótesis menor, recuerde que la zona está en la cola que izquierda. Y recordemos que este valor es el valor que buscamos en la tabla. O sea que el valor de 3.0517 que dijimos que era menos 1 punto que, en este caso positivo, lo volvemos que negativo. ¿Sí? Recuerde que a este lado aceptamos H sub 1 y aquí aceptamos H sub 0. La pregunta es, ¿dónde cayó el estadístico de la prueba? ¿A este lado o a este lado? ¿Dónde cayó? ¿Cayó en la región de aceptar H sub 1 o cayó en la región de aceptar H sub 0? El estadístico de la prueba. H sub 1 no. No fue H menos sub 1. 1.2. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Menos 1.18. Menos 1.18. ¿Está a este lado o está a este lado? En la mitad. A ver. Recuerden que los números negativos, No siempre con el número negativo. en los números negativos, entre más cerca de 0, el valor es mayor. Luego, menos 1.18 está más cerca del 0 que menos 1.740. Entonces, el valor, el estadístico de la prueba nos cayó en la región de aceptar ¿qué? H sub 0. Entonces, si aceptamos H sub 0, podemos decir que en el mes de marzo la capacidad promedio de los embalses en el mes de marzo
estaban al 50%. Entonces podemos concluir eso. Podemos decir entonces que la capacidad promedio de los embalses en el mes de marzo estaban al 50%. ¿Sí? Muy bien. Entonces es muy importante, ojo, tener en cuenta con los negativos, ubicarlos bien. Recuerden que entre más pequeño este valor, está más cercano de ¿qué? De 0. En los negativos es así. Ser más pequeño quiere decir que es un número mayor. ¿Sí? Muy bien. Listo. Veamos esta parte acá. Y veamos entonces cuál va a ser la tarea para la próxima clase. La próxima clase, la tarea es la siguiente. Espero que estén viendo el archivo de Excel. Sí. Sí. Muy bien. Se van a ir a este paquete, al siguiente hoja que es aire. Entonces dice así. Se quiere saber si hay una diferencia significativa entre los promedios del material particulado, o sea, estas son las estaciones que medían el nivel de aire, microgramos por metro cúbico, que se monitorearon en 3 fechas de los meses de enero, febrero y marzo. Los datos recopilados en cada una de las estaciones fueron los siguientes. Como pueden ver ustedes, esto también porque es dependiente, porque la contaminación de Barbosa solo depende de Barbosa, no depende de otra parte. Entonces las mediciones, si vamos a hacer mediciones comparativas en Barbosa, tiene que ser con la misma estación de Barbosa. ¿Sí? Lo mismo pasa con Girardota, Copacabana y así sucesivamente. Como nota les digo que los puntajes por encima de 38% ya están en naranja. O sea que el ejercicio que van a hacer es la pregunta B. Vamos a ver qué les da a ustedes y lo vamos a mirar pues en la próxima clase. Entonces la tarea es hacer el ejercicio del punto B. Compruebe que hay una diferencia significativa entre el promedio de febrero 25, ojo, febrero 25 sería en este caso Y, sería sería el Y para esa pregunta. Y enero 28, o sea que van a hacer la comparación entre estas dos columnas. Siendo febrero 25 y siendo enero el de la X. Esa es la tarea para la próxima clase, para que lo hagan ustedes ahí en Excel. ¿Listo? Ah, y obviamente, no solamente es calcular, sino plantear las hipótesis y sacar las conclusiones, que es como dice ahí. Compruebe que hay una diferencia significativa entre el promedio del febrero 25 y enero 28. Encuentre el valor de la prueba y concluye. ¿Listo? Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Voy a terminar la grabación.